Si es cierto que la historia se expresa como tragedia y se repite como comedia, podría corroborarse en la puesta en escena del Pacto de Mayo firmado el 9 de julio en Tucumán. 18 gobernadores de todo el arco político nacional suscribieron en una puesta en escena con ribetes vergonzosos una simulación de acuerdo refundacional con 10 puntos declamativos y superficiales que colisionan con la Constitución y reafirman la fantasía de un consenso que alcanzaría para que las medidas socioeconómicas que trajeron a esta crisis brutal la transmutaran en el éxito que mienten. El pacto presunto, la aprobación de la llamada Ley Bases y la incorporación de un personaje que protagonizó las últimas dos crisis de deuda soberana de la Argentina, Adolfo Sturzenegger, no alcanzan, sin embargo, para evitar la caída del valor de los bonos argentinos, la profundización de la recesión, la inflación persistente, ni la caída del consumo en un contexto de impotencia y desinterés ciudadano, mientras crece la pobreza y el Estado abdica. Sin mayoría parlamentaria propia, el gobierno logra sus propósitos políticos sin logros socioeconómicos favorables. La representación institucional no se decide, acaso no quiera, a confrontar una oposición capaz de poner límites a los caprichos y al nuevo relato que caracterizan al gobierno Milei. En ese panorama, en el que las pocas voces opositoras están desautorizadas por sus acciones durante los últimos años, crece la incertidumbre y se ve afectada la moral social. A inicios de la década del 30, luego del golpe a Hipólito Yrigoyen y durante la secuencia de gobiernos conservadores que se consideró como la década infame, cuando el sistema electoral estaba amañado, confesado en el eslogan fraude patriótico, para impedir que el radicalismo irigoyenista volviese al gobierno, uno de los más grandes intelectuales nacionales, Raúl Escanabrini Ortiz, publicaba la obra que describía la vida y sentires porteños de la época en un puñado de narraciones. Llamó al libro proverbialmente El hombre que está solo y espera. Días aciagos, en lo que la macroeconomía describía una potencia internacional y la realidad local tenía a las mayorías en miseria. Años en los que la política y sus protagonistas estaban desprestigiados y la desesperanza se coludía con el hastío y generaba un estado moral en el pueblo que Forja interpretaba y anunció como el advenimiento de una nueva Argentina. El hombre que estaba solo y esperando también estaba atento e impotente, sin imaginar una salida, cuando un grupo de oficiales nacionalistas decidieron, en junio de 1943, poner fin al fraude con una revolución que tenía como propósito restaurar y transparentar el sistema republicano. Allí estaba Perón, quien desde la humilde Secretaría de Trabajo estableció un vínculo que por primera vez daría protagonismo a las organizaciones sindicales a las que ofreció justicia y resarcimiento en derechos que hoy persisten y están bajo acoso y en riesgo. Fue en Perón en quien la masa trabajadora puso su confianza y a quien rescató de la prisión y una muerte prometida aquel 17 de octubre de 1945, en una jornada de sorpresa que el propio y desamparado Scalabrini describiera épica y poéticamente. En la primera ilusión que tuvo, el pueblo protagonizó la historia y honró su esperanza ungiendo un líder irrepetible. Nuestros días son aquellos en un nuevo, peor y más sofisticado escenario. Somos aquel pueblo y somos aquellos que esperamos, atentos, cargando nuestra impotencia hasta la señal indubitable, que nos llame como entonces, en la voz de nuestros pares, nuestros semejantes, rompiendo el murmullo vacío de los dirigentes para construir el futuro. Soy Ariel Magirena. Bienvenidos. Ahí se nos vino la noche.
Estás escuchando Y se nos vino la noche. Conducción, Ariel Magirena. Y en estos tiempos de incertidumbre que describía en mi editorial, hay quienes no se rinden ni se resignan a que el agua se estanque y que nuestras esperanzas se pierdan precisamente en esa frustración que nos prometen cuando nos ofrecen lo que no pueden dar, o incluso cuando nos ofrecen lo que dan porque es simplemente furia y destrucción. Por eso estamos en contacto con Martín Ayerbe, líder del Movimiento de Liberación Nacional, pero fundamentalmente un cuadro justicialista, un hombre de la doctrina que está encabezando por estos momentos todo un movimiento que se propone la unidad en torno del modelo argentino para el proyecto nacional en la creación de consejos del modelo argentino para poder construir juntos un modelo para la Argentina como nos invitara el 1 de mayo del año 1974 el propio Juan Domingo Perón. Bienvenido, Martín Ayerbe. Ariel Magirena te saluda. ¿Estamos en contacto, Martín? Bueno, vamos a cortar e intentar de nuevo. ¿Me das una cortinita, Daniel? Bueno, y hacemos el intento después de haberlo presentado. Bienvenido, Martín Ayerbe. Negro querido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y estaba hablando precisamente de esta convocatoria, de este llamado y esta voluntad manifiesta de unirnos en torno del último llamado que hizo Juan Domingo Perón y que quedó allí cancelado durante medio siglo, aquel 1 de mayo de 1974. Bueno, creo que si bien Perón es el que da el impulso y hace el llamamiento, es lo mismo que poder comprender que la doctrina justicialista es la puesta por escrito de un sentimiento gaucho que es el comunitarismo argentino, que es la idea que el hombre es la alegría del hombre y que naturalmente el argentino busca vivir en comunidad y en armonía con sus semejantes y busca demostrar que es posible vivir como hermanos y que la unidad nacional es el tema de los argentinos, porque presentar la unidad como problema aleja a la gente simple, al pueblo llano, y parece que queda reducido a los especialistas o más bien a los más malvados que pueden estar en el contubernio de sus roscas. Pero el tema de la unidad no hay que pensarlo, o hay que dejar de pensarlo como problema. La unidad hay que pensarla como el tema de los argentinos. No es un problema, es el tema. Así es. Porque en la unidad está la integración nacional, porque los argentinos somos nativos, pero también los argentinos están llegando de todas partes, porque es una decisión existencial. Ser argentino es un salto de fe del hombre. Y contanos, sí, decía Perón que a él le había sido dictada la doctrina del pueblo argentino y vos nos llevás a las letras propias de la Biblia gaucha. ¿Podemos ponernos entonces de acuerdo los argentinos? Sí, por supuesto, es totalmente necesario además.
Y eso significa que en la unidad nacional no es que tenemos que resignar algo que para nosotros sea importante. No es un acto de resignación la unidad nacional, es un acto de edificación. No se resigna, se edifica, se agrega. No es por supresión la unidad nacional, no es una mutilación del ser, ni es una mutilación de la comunidad. No es cortarse una mano para no robar. No, es el acto voluntario de edificar y de dar. Es un acto de amor y es un acto de fe. Y en esa edificación nadie debe dejar de ser quien es. Porque en el comunitarismo argentino, que no es un comunismo, no está el Estado como tutor diciéndonos cómo tenemos que pensar, qué cosa está bien, qué cosa está mal. No es el Estado moralizante, ni el Estado como gran hermano, ni el Estado del buró político de los déspotas comunistas, sino que, como tampoco reconocemos fuerzas de magnitud como el capital por encima de la dimensión humana, porque nosotros seguimos creyendo que el ser humano debe ser la dimensión de todas las cosas. Guerra mundial, como es el poder de exterminio total, como la tormenta de acero, ¿no? Que pone al hombre en una circunstancia donde, por supuesto, que la posibilidad de exterminio y de no tener la posibilidad, el derecho de morir como un hombre de coraje en el campo de honor, bueno, ha cambiado radicalmente la idea del mundo y de la trascendencia. Sin embargo, seguimos siendo los mismos, Martín. ¿Cómo, Ariel? Que sin embargo, los humanos seguimos siendo los mismos, nos enamoramos de la misma manera, tenemos los mismos sueños, seguimos construyendo esto que nos distingue y sobre todo adentro de esta cultura que nos contiene e identifica. Claro, y por eso en esa ley natural es la cual queremos vivir, porque todo lo demás es un artificio de la técnica. La tormenta de acero, la posibilidad de exterminio, el dominio político a través de estos regímenes, son artificios políticos de grupos de hombres que se constituyen como oligarquías, que se constituyen en un interés de grupo por encima del interés de conjunto de los argentinos y de incluso toda la especie humana. Ahora, el proceso de comunitarismo argentino es un proceso exógeno en el vínculo con los demás, con nuestros semejantes, pero también es un proceso interior, que es el proceso de individuación, por el cual hay un camino hacia afuera, pero también hay un camino a recorrer hacia adentro, que es el conocerse uno mismo. Y el conocerse uno mismo no es solamente la imagen propia de encontrarse con su verdadero rostro y su verdadero nombre, que es un camino de argentino, sino también que ese proceso de individuación es encontrarse con los arquetipos nacionales, con la proyección del sueño de argentino, con la proyección onírica del ser. Y allí está la intuición, gran maestra de la vida. Y en esa forma de ese olfato del espíritu, de esa sensibilidad del espíritu, hay un camino de encuentro con el ser al tiempo que se da el proceso comunitarista de vínculo con los demás. Esta es la base del concepto de soberanía argentina. Porque el concepto de soberanía nacional tiene como base el concepto de soberanía popular. No existe la soberanía nacional si no hay soberanía popular. Ajá. Porque en el vínculo de argentino con argentino está el germen de poder del pueblo. Y aquel que esté en contra de esto está en contra de la voluntad de poder del pueblo argentino. Y toda la casta política, las oligarquías políticas o económicas, o como guste mejor mencionarlas, están en contra del pueblo argentino, porque ellos quieren reservarse el poder de resolver bajo la extrema deformación de la Constitución Nacional, de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Entonces, no quieren al pueblo en la conducción de gobierno. Por eso nosotros aquí estamos llamando este sábado 13 de julio a las 17 horas en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, a la apertura de los consejos para el proyecto nacional, para convocar al Movimiento Obrero Argentino, a la Confederación General del Trabajo, a la Confederación General Económica,
a la Confederación General de Técnicos Argentinos, a la Confederación General de Artistas e Intelectuales del país, a la co-conducción de gobierno. Porque tiene que haber un Consejo Superior por encima de la Corte Suprema de Justicia, por encima del Congreso de la Nación, que tiene que co-conducir con el Poder Ejecutivo Nacional y junto con las Fuerzas Armadas, porque la unión de pueblo y ejército hace a la Argentina invencible. Pero para que la Argentina sea invencible, no solamente necesita Fuerzas Armadas que defiendan la soberanía nacional, porque si no hay soberanía popular, el ejército no dispone de la totalidad de la fuerza, porque solamente dispone del instrumento militar, que es un órgano de la nación. Pero si falta el pueblo, solamente hay nación en armas, pero aquello que a nosotros los argentinos nos hace invencible es la nación y el pueblo en armas. Claro. Ahora, Martín, estos momentos que estamos atestiguando y que estamos también padeciendo, nos tienen a cada uno viviendo, luchando por la vida particularmente, algunos por su familia, otros individualmente. Estamos desperdigados porque lo que falta es aquello que nos una, que es poder soñar todos juntos un modelo de país, que alguna vez pudo ser así. Bueno, esto hace a este último concepto de la soberanía popular. Nosotros tenemos que volver a restablecer el vínculo, por eso lo más importante en este momento no es el proselitismo, sino en este momento lo más importante es armar comunidad, donde estemos, donde podamos, en el barrio, en la sociedad de fomento, en el club, en el sindicato, en la escuela, en donde se pueda, en el bar, claro, en el boliche, en el cafetín, en el centro cultural, donde se pueda hay que armar comunidad. ¿Armar comunidad qué significa? Armar comunidad no es meramente armar tareas comunitarias, está bien hacerlas, pero armar comunidad significa ir a buscar y hablar con nuestros semejantes, ¿no? Como lo dice tan maravillosamente bien Eladia Blasquez en esa canción que se llama A un semejante, ¿no? Que es volver a entenderse entre nosotros en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, en nuestras alegrías, en aquello que nos constituye como humanos. Porque esto de querer tratar de anular o tapar el dolor tampoco da demasiados buenos resultados. Hay que hacerse cargo de las cicatrices que tenemos, de los errores que hemos cometido. Y desde ahí sanar para poder alejarse de ese dolor, pero con una conciencia que jamás abandone, con una conciencia que no abandone. Y ello requiere también de si hemos cometido errores o no pudimos, o no nos dio la suficiente fuerza, no tuvimos la fuerza necesaria para realizar, o no tuvimos el suficiente intelecto para poder discernirlo, o quizás faltó más corazón, quizás faltó más amor para poder conducir todo esto. Bueno, es el momento en el cual nosotros tenemos que recordar que hay un modelo argentino para el proyecto nacional, que hay un comunitarismo argentino que lo sustenta en su idea de soberanía, y que lo que tiene que tomar el pueblo, lo que tiene que tomar el poder en la Argentina es el pueblo, no un agrupamiento político, la unidad de los dirigentes. Todo eso es la misma mierda de toda la vida. Es la misma monserga de la partidocracia demoliberal que hace 48 años que viene con la monserga de la unidad de los dirigentes. Eso es mierda pura, no ha servido nunca para nada. Discúlpame que lo diga con este lenguaje técnico, claro, pero me gusta ser claro en esto porque si no estamos todo el día respondiendo las inquietudes de que ¿cuándo te juntás con este? ¿Cuándo te juntás con el otro? Claro. Como si la reunión de 4 o 5 tipos viniera a resolver los problemas nacionales. Acá tiene que tomar el poder el pueblo argentino, y esto tiene que ser un orden movimentístico que tiene que tener canales orgánicos para llegar con una democracia directa, popular, orgánica y constituyente. Ahora, que para eso, Martín, dicte la ley. Tal cual, pero para eso también lo que necesitamos es saber que los problemas que nos acucian ya nos han costado dolores históricamente en la Argentina, pero que alguna vez
la Argentina estuvo en la cúspide de la justicia social, por ejemplo, y convirtió a un país que era exportador de porotos en una de las 10 o 12 potencias industriales del planeta. Digamos que siempre han querido, por la fuerza, detener esa potencia que la Argentina tiene naturalmente. Sí, eso es el imperialismo, es la fuerza del imperialismo y es la fuerza espiritual del demiurgo, de aquel que nos quiere a nosotros mantenernos sometidos a través de la cárcel material, que es hacernos sufrir una carestía en el país de los alimentos, en una patria fértil y abundante. Es el que nos quiere hacer morir alquilando y nunca tener la vivienda propia, como nos ocurre a los 25 millones de argentinos que nacimos después del paso a la inmortalidad del general Perón. 25 millones hasta ese tiempo, claro. Y nos hemos sumado 25 millones más después de Perón. Y los 25 millones que vinimos después, si esto sigue así, vamos a morir alquilando. Ajá. Y además, imagínese usted que la necesidad tiene cara de hereje, ¿verdad? Sí, claro. Entonces... y el capitalismo ofrece atajos que nunca están por el lado de hacer el bien. Que nunca está por el lado de hacer el bien, porque es un orden, aunque la quiere ir de neutral, el capitalismo es un orden moral. Así es. Inmoral para el argentino, inmoral para los que somos cristianos. Y porque somete al ser humano. Por algo es capitalismo, si no sería un humanismo. Claro, que dice que el hombre es lobo del hombre. Esa claro. es la idea del inglés. El hombre es lobo del hombre, dice el inglés. Claro, entonces, ¿qué está pasando? Y 25 millones de desesperados que no tienen dónde vivir están esperando que se muera algún viejo para poder heredar la casa. Ahora, cuando el viejo tiene una sola casa, los 4 hermanos se pelean por la única casa. Claro. Y lo que se van a repartir no le alcanza a ninguno para tener su propia casa. Pero se ve cómo esta agresión material sobre el pueblo argentino envilece. Porque alimenta este tipo de conductas. Entonces, aquí hay que hablar de verdad. Aquí hay que dejar con la sanata política, con la demagogia política y decir las cosas tal cual son. Y también hay que Porque hacer las cosas, Martín, porque yo sé que en esta convocatoria que vos hacés, también te ha llevado años de estar estudiando la problemática argentina, además de la doctrina justicialista, y saber que hay otros mecanismos económicos que llevan a otro puerto, que si lo hemos logrado alguna vez, también lo podemos volver a lograr, y que tenés definidas áreas estratégicas para la recuperación virtuosa de la economía y también del buen vivir, del digno vivir de los argentinos. Sí, por supuesto, porque hay un modelo argentino, y ese modelo argentino está expresado a lo largo de la historia de nuestro pueblo, desde la fundación de las fundiciones y fábricas de pólvora y armamento del Fray Luis Beltrán en el campamento del Plumerillo, desde ese inicio de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que no se llamaba así en esa época, pero es la primera fábrica militar con la cual nosotros podemos decir, aquí se ha puesto una piedra angular en el desarrollo científico, técnico y productivo del país. Rosas realiza la primera nacionalización de la banca y del comercio exterior, es un hecho único en el continente. Irigoyen crea la primer petrolera estatal del mundo y a su imagen y semejanza se crean Pemex en México, ANCAP en Uruguay, Petrobras en Brasil, YPF en Bolivia, Copetro en Colombia, PDVSA en Venezuela. Y es el único continente que tiene un régimen petrolero estatal donde la empresa petrolera del Estado es la que realiza la prospección, la perforación, el refino y está al servicio de los intereses nacionales. Pueden andar mejor o pueden andar peor. Puede haber una mejor conducción de la empresa, una mejor conducción de gobierno o no, pero es de destacar que se constituyen en instrumentos del desarrollo nacional bajo la forma de empresas del Estado. Si el petróleo está en manos de las mafias internacionales del petróleo, bueno, poco le queda a esa nación de soberanía, de independencia económica. Porque es dependiente
de que las oligarquías internacionales le vendan o no le vendan energía líquida. Entonces, por eso es este modelo que Perón lleva a su máximo esplendor, creando la Comisión Nacional de Energía Atómica, astilleros y fábricas navales del Estado. El general Sabio, hombre contemporáneo a Perón, crea 14 fábricas militares, que no solamente fabrican armamento, sino fabrican ácido sulfúrico y ácido nítrico, como es la fábrica de Río Tercero, que fabrican vainas y conductores eléctricos, como era la fábrica ECA, que producen no solamente aceros en Altos Hornos Zapla y en Somisa, que son fábricas militares de acero. Esto contra el comunismo recalentado, que viene a querer decir que hay que dejar todo como está y que el acero lo tiene que conducir Roca en la Argentina. Roca acá no puso un mango, Techina acá no puso un mango. Es más, se fue también. Además de no poner un mango, se hizo de una instalación que no la pagó. Y el acero, los argentinos, la industria del acero, la industria siderúrgica pesada, integrada desde la extracción del mineral, desde la preparación de los combustibles, desde la preparación del mineral de hierro, el coquizado, el alto horno, los refinadores, los trenes de laminación, eso lo hizo íntegramente el ejército argentino, que ha sido el fundador de la industria estratégica del país. Por eso la unión de pueblo y ejército nos vuelve invencibles. Ahora, también hay que resaltar algo, porque además de haber estudiado y observado a Perón, también nos hemos dado a observar, además de Irigoyen, Rosas y San Martín, al general Roca, tan denostado por todos, ¿no? Pero yo un día me pregunté, si el general Perón admiraba al general Roca, debe ser por algo. Y bueno, ahí también nos fuimos dando cuenta de otras cosas. Por ejemplo, para ese tiempo, para 1890, eran del ejército. Y resulta que se trajo la tecnología prusiana, además de la instrucción militar, para empezar a desarrollar las industrias bajo la idea de que el ejército tiene que producir su propio sistema de armas. Y ahí aparece la figura del teniente coronel Riccieri, que es el hombre que crea el servicio militar obligatorio y que inicia un semillero de ingenieros y técnicos militares, y que de ese semillero, allá por el año 1900, después de ahí viene Mosconi, que funda YPF, y después viene más adelante el general Sabio, que crea Altos Hornos Zapla y Somisa, y desde ahí viene Baldrich, Luteral, bueno, hombres de una enorme valía. Estamos hablando además de fuerzas armadas que se autosolventan. Así es, porque esto, en lo que estamos atrapados con el presupuesto de defensa del país, en donde las Fuerzas Armadas dependen de una asignación presupuestaria, la cual nunca alcanza, y el 90% de la asignación presupuestaria del Estado, que le da el gobierno de turno, es para pagar los sueldos. Eso hace que el ejército no pueda hacer más que nada que pagar sueldos, y eso no le permite realizar maniobras, realizar entrenamiento, no le permite adquirir armamento, y vive de la dádiva del poder de turno, de los ministros de defensa y de los lobbies internacionales para comprar descarte del norte. Permíteme que te interrumpa acá para hacer una observación casi de corte filosófico. ¿Qué es lo que sienten las Fuerzas Armadas que han sido, primero, quebradas en su posición nacionalista, luego obligadas a enfrentar a su propio pueblo y rindiéndose a los planes del extranjero, como ocurrió en las últimas dictaduras en Argentina, que han sido dictaduras que, aunque se llenan de la palabra patria, han sido apátridas en lo concreto, y que luego son denostadas por las instituciones y reducidas a su más mínima expresión, al punto de carecer de los insumos básicos para su propio funcionamiento. Bueno, esto ha sido un ataque combinado, ¿no? Por parte de Inglaterra, de Estados Unidos y de las internacionales en general, ¿no? De la masonería infiltrada en el ejército, en la
ni hablar en la Armada Argentina, también en la Fuerza Aérea. Bueno, líneas extranjeras que intentan conducir a esos hombres con el único objetivo de dividir al pueblo argentino y dividir a las propias Fuerzas Armadas. No nos olvidemos de el desastre logístico de Malvinas 82, donde había internas entre la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Así es. No por parte de los combatientes, sino por parte de las conducciones. Entonces, algo que el pueblo interpreta, por algo es que tiene esta adoración y este respeto y este amor por sus excombatientes. Claro que sí, porque el pueblo argentino ama a sus soldados. No, el kirchnerismo se dedicó a destruir las Fuerzas Armadas. Tenemos un corte, bueno, parece que vamos a tener que establecer... Prácticamente. Ahí reconectamos, se ve. ¿Me escuchás, Martín? Sí, sí. No, justamente estaba diciendo que el kirchnerismo se ha dedicado a destruir las Fuerzas Armadas, a denostarlas, a humillarlas, cuando ya prácticamente no hay ningún oficial con vida que haya participado de los hechos de 1976 hasta el 83. Entonces, han creado el rencor una ideología del resentimiento. Claro. Y con esto lo que hacen es servir a Inglaterra y Estados Unidos a través de su política de derechos humanos. Con lo cual, vaciar al ejército, a las Fuerzas Armadas de misión, desmantelar su sistema de producción para la defensa, porque son los continuadores de la política de Menem, que destruyó las fábricas militares, no cumplen con el artículo número 8 de la Ley de Defensa Nacional, que es elemental. El artículo 8 de la Ley de Defensa Nacional lo que establece es que el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación, junto con el Estado Mayor Conjunto, el jefe de la Armada, el jefe del Ejército, el jefe de la Fuerza Aérea y su ministro de Defensa, deben determinar cuál es la hipótesis de conflicto. Sin embargo, se ha podido escuchar a Nilda Garré decir que la Argentina no tenía hipótesis de conflicto porque es un país pacífico. Claro. Como también se ha podido ver a otros ministros de defensa, como Oscar Camilión, aseverar exactamente lo mismo. Así que por izquierda y por derecha, liberales y marxistas, keynesianos y libertarios, en definitiva, el alineamiento geopolítico es el mismo. Así es. Entonces, en este aspecto, hay una continuidad en el proceso de desmalvinización que tiene como objetivo, el proceso de desmalvinización tiene como objetivo el desarme argentino. Por eso la llama de Malvinas es tan importante que el pueblo la mantenga viva como la mantiene. Porque lo que se observa es que el pueblo argentino es el único que resiste, es el único que lucha por su vida. El conatus argentino es el pueblo. Esa vida que niega a perecer, ese pueblo que quiere seguir siendo una nación inscripta, escribiendo su página en la historia del mundo. Ahora, Martín, vivimos un momento de preocupación que es fundamental. Y en esta preocupación siempre llegan los verseros, los que vienen con la narrativa, algunas con una narrativa de centro izquierda y otros que vienen con la narrativa liberal que sigue siendo, o neoliberal, que sigue siendo la misma y que tanto daño produjo a la economía y a la situación social de la Argentina, para decir que esto se puede resolver de determinada manera. Y entonces yo te escuchaba toda la potencia que tienen las empresas nacionales, ¿no? Las empresas del Estado, frente a esta idea de que de presentar un proyecto como el RIGI, que ha sido aprobado dentro de la ley bases, que llama a aportes de más de 200 millones de dólares. Estamos hablando de un país que tiene un Producto Bruto Interno que ronda los 600 mil millones de dólares. Lo que están pidiendo es un aporte miserable, que no puede hacer ninguna empresa argentina, pero que a las multinacionales no les cuesta absolutamente nada y les abre la puerta a los recursos que valen muchísimo más que eso para que se lo lleven como quieran, mientras el pueblo está contento esperando que lleguen divisas como si
el ingreso de dólares no haya sido siempre para fugárselos. Bueno, esto del RIGI es con otro ropaje o con otro nombre, es exactamente la misma política de inversión extranjera directa, impulsada por izquierda y derecha, o sea, tanto por Flaxo como por el Banco Mundial, ¿verdad? Sí. Porque hay que observar que todos los funcionarios de conducción de gobierno del progresismo pasan por la escuelita de Flaxo. O pasan por la escuelita del PC. No los elige nadie, pero son los cuadros de conducción intermedia del Estado. Claro. Y las ideas que tienen son esas. No son ideas solamente de Milei, son ideas de todos ellos. Entonces, en este aspecto, la inversión extranjera directa jamás le ha dado resultado a la Argentina, porque la Argentina no determina soberanamente cuál es la actividad en la cual la inversión tiene que generar el desarrollo. No, es todo arbitrio extranjero. No van a montar acá una fábrica de microchips y de discos rígidos y placas motherboard de computadoras. No, van a llevarse las tierras raras, los minerales estratégicos, el coltán, el litio, el cadmio, el oro, la plata, y van a vendernos celulares del extranjero. Entonces vamos a exportar minerales en bruto e importar celulares terminados. Esto es elemental, es lo mismo que ocurre con la Argentina que vos describías antes de Perón, exportadora de poroto, y que Perón da vuelta a la tabla y la transforma en una nación industrializada. Entonces el camino que hay que hacer es el mismo. Esto de lo viejo y lo nuevo es falso, porque lo que se presenta como novedad es la vieja esclavitud. Claro. Lo que presenta Milei no es ninguna novedad, es la vieja esclavitud del inglés. Es la vieja esclavitud del inglés, es manchesterismo puro. No es ni siquiera una doctrina económica, ni un carajo. Es manchesterismo puro. Es decir, nosotros tenemos los talleres textiles de Manchester y vamos a inundar con productos textiles a todo el mundo. Ganemos o no ganemos plata, no da igual, porque nuestro objetivo ¿cuál es? Destruir toda la industria mundial para ser nosotros los únicos que producimos. Claro. Y ser los únicos abastecedores. Es una idea demoníaca. ¿Qué importancia podía tener para los talleres de Manchester vender ropa en la Argentina? Traerla en barco, a vela, 18.000 kilómetros había que navegar, para vender acá pilcha, a una población de ¿cuánto? De 1,5 millones de habitantes. Claro. No tiene ningún sentido económico. El sentido es geopolítico. Es inundar el mundo con una sobreproducción para destruir la posibilidad de desarrollo autónomo de las otras naciones. Por eso Juan Manuel de Rosas nacionaliza la banca del comercio exterior, sanciona la ley de aduana y defiende con las armas en la vuelta de obligado, y los derrotamos un 4 de junio del 46 en la Angostura del Quebracho. Que ese 4 de junio del 46 en la Angostura del Quebracho se constituye en el símbolo de la revolución de los hombres del 4 de junio del 43. Porque es nuestra fecha antiimperialista y antibritánica por excelencia, el 4 de junio. Ahora, Martín, por afuera de esta oferta que nos hacen la partidocracia, ¿no? Donde la verdad que no había posibilidad de equivocarse en las últimas elecciones. A cualquiera que se votara hubiera salido un programa de ajuste más o menos amable que el que está funcionando en este momento. La respuesta tiene que ser poder mostrar que hay un mecanismo virtuoso que puede devolver por lo menos una vida digna a la Argentina. Y yo te he escuchado a vos describirlo, de qué manera reindustrializar y redesarrollar la Argentina, el primer efecto que produce es, por ejemplo, el pleno empleo. Y una vez obtenido el pleno empleo, salarios dignos y consumación de los derechos laborales. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que ir hacia la movilización total del trabajo, y esto significa poner a todos los argentinos en condiciones de trabajar a trabajar.
y que el trabajo tiene que tener fin y norma, porque no es trabajar de cualquier cosa, no es una Argentina como prometía la vicepresidenta descerebrada, Gabriela Michetti, de que el modelo era la India. Claro, ya está el modelo instalado en la Argentina, son los pibes, nuestros jóvenes, el tesoro de la Argentina, arriba de las bicicletas repartiendo pizza y hamburguesa. No, eso no es el pleno empleo. El pleno empleo es un pleno empleo que el trabajo tiene un fin y se cumple con una determinada norma. Porque si el hombre no tiene fines en su vida, y el hombre vive alienado y vive infeliz. Entonces el trabajo tiene que ser una fuerza de edificación nacional. Porque el sentir que uno está trabajando, además de para su propia supervivencia y para llevar el pan al hogar, que uno está trabajando además para edificar la nación, eso hace al hombre fuerte y hace que el trabajo se vuelva una dimensión espiritual que defendemos como comunidad. Entonces no aceptamos que a ningún hermano argentino se cometa la injusticia de dejarlo sin trabajo. Para que nosotros, sobre la ley de la Biblia gaucha, sobre la ley de la lealtad, de la hermandad y el coraje de Tadeo Isidoro Cruz, los argentinos, por única y última vez, digamos que no consentimos el delito, que se mate así a un valiente, que se deje desocupado a un hermano argentino. Cada desocupado es una llaga que hay que cerrar y hay que darle trabajo, porque tiene que producir por lo menos lo que consume. Quiere consumir más, trabaja más. Quiere consumir menos, trabajará menos. Pero ¿esto qué significa? El salario argentino que nosotros vamos a pagar tiene un mínimo vital y móvil, que es 1 kilo de carne pulpa por hora de trabajo. Nadie en la Argentina con nosotros va a trabajar por menos de 1 kilo de carne pulpa por hora de trabajo. ¿Qué es lo que moviliza el trabajo de esa manera, Martín? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a movilizar el trabajo de esa manera? Porque hay mucha infraestructura que va a ser necesaria para eso. Está bien, la infraestructura genera empleo. Esto hay que organizarlo en 7 sectores estratégicos. Por supuesto que las actividades productivas, industriales, logísticas y comerciales son muchísimas. Hay que tratar simple, porque siendo la organización simple, es más fácil conducir. Y el problema de la conducción política es que tiene que también ser un arte simple de ejecución. Claro. Porque si no se entiende, no se hace. Entonces, por eso nosotros lo resumimos en 3 campos, que es lo que vamos a ver este sábado, al cual invitamos a toda la audiencia a ser partícipes de la apertura de los consejos a 50 años del paso a la inmortalidad del general, 48 años del paso a la inmortalidad del general Perón y 50 años de presentación del modelo argentino. Esto es así. Vamos a trabajar 3 campos. Un campo es el de el espíritu, donde estará la filosofía, la metafísica, la doctrina, el arte, la historia, la fe. El otro campo es el campo de la comunidad. De ahí saldrán los conductores, los 100.000 predicadores, para poder llevar adelante la revolución nacional. Y el tercer campo es este específico de la técnica, que tiene 7 sectores estratégicos. La logística primero, para crear una corporación de transporte multimodal que opere en todos los modos de transporte, naval, ferroviario, carretero y aeronáutico, y que una corporación, bajo la ley 20.558 de corporaciones del Estado, sea demandante del parque de vehículos que va a operar. Entonces esto significa que hay una demanda de un compre nacional por el solo hecho soberano de que la empresa del Estado compra y desarrolla proveedores nacionales para abastecerse de los vehículos que necesita. Entonces esta es la manera de levantar la industria naval, que está totalmente derruida. Entonces, a partir de allí se da la posibilidad de que en la unificación del factor de escala aeronáutico del país, nosotros podamos empezar a fabricar aviones para el cabotaje nacional con el objetivo de alcanzar la fabricación de turbinas de aviones jet de larga distancia. Se entrecorta la comunicación. Muy baja.
A ver, Martín, ¿estás ahí todavía? Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación mientras hacemos un repaso sobre lo que Martín Ayerbe nos decía y esta convocatoria que efectúa para los consejos en torno del modelo argentino para un proyecto nacional. Esta vez la cita en La Matanza, en la localidad de San Justo, el sábado a las 17. ¿Es, Martín? ¿Estás de nuevo con nosotros? Sí, a las 17 horas acá estamos y después vamos a compartir la cena y bueno, y hacer comunidad también, porque después de que hagamos la apertura de los consejos y se vaya iniciando la planificación de los trabajos necesarios con el objetivo de crear una carta de navegación para un futuro gobierno nacional, que es lo que nos impulsa a realizar estas labores. Y continuando en este mismo sentido, parte de lo que tenemos que realizar es que en el campo logístico la baja complejidad del material ferroviario obliga a la Argentina a nacionalizar el 100% de los ferrocarriles, de fabricar locomotoras, vagones y material de vía y obra. Como ya lo hizo. Y a partir de ahí, ya lo hizo. Nosotros fabricamos la mejor locomotora del mundo, la GT22 de General Motors, y la de fabricación argentina es superior a su original norteamericano. Así que hay sobradas pruebas de las capacidades nacionales para fabricar lo que sea necesario. El segundo campo es la producción para la defensa. Justamente el ejército argentino, la Fuerza Aérea y la Armada tienen que producir su propio sistema de armas. En su sistema de astilleros, en el área material Córdoba, en la fábrica militar de aviones, como también en Río Cuarto, donde está el corazón de la Aeronáutica Nacional, y junto con todos los aeródromos y aeropuertos que tienen que volver bajo control estatal y bajo control de la Fuerza Aérea Argentina, junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene que volver a reintegrarse, como naturalmente su orden indica, bajo conducción de la Fuerza Aérea, la Gendarmería del Ejército y la Prefectura de la Armada. Lo mismo con los puertos. Esto que hizo el kirchnerismo es un desastre, sí. Es el desmantelamiento, continuidad del menemismo. Es una calamidad lo que han hecho. Entonces, en esto, el sistema de armas no solamente produce armas de guerra, sino que el sistema de astilleros puede pagar la Marina de Guerra porque fabrica para la Marina Mercante. Entonces, claro, la actividad está equilibrada porque la facturación de las tareas de navegación en el plano civil y comercial, que si no se vuelve carísima y difícil de sostener. Entonces, en tercer lugar, la minería y siderurgia es la que tiene que volver bajo el espíritu de la ley 12.709 de General Sabio de 1941 a el campamento minero. Claro. Prohibir la exportación de minerales en bruto y poner las lingoteras de metales no. Estamos hablando con Martín Ayerbe. Sí, Martín, te escuchamos. Estabas diciendo que cómo debería funcionar la minería, que no con este sistema extractivista, sino que no podía salir el producto sin ningún tipo de tratamiento. Claro, tal cual reza la ley del General Sabio de 1941, la ley 12.709, que prohíbe la exportación de minerales en bruto. Esto hoy sería un acto revolucionario. Sin dudas. Implementar, vos fíjate, esta tontería de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Qué pavada. Fíjate, esto que tiene 80 años, hoy es revolucionario. Y todo lo que es ahora moderno es antinacional. Entonces, de esa manera nosotros abrimos varias líneas. Primero, los metales preciosos se convierten en respaldo metálico no solamente del peso argentino, sino de las transacciones internacionales. Claro. Por fuera del patrón dólar. Porque oro, plata y paladio todo el mundo quiere. Así es. Así que pueden ser moneda de intercambio. Por otra parte, las tierras raras y estos metales preciosos
industria aeronáutica. Lamentablemente Entonces, a partir de ahí hay que armar. Sí. Tenemos estas dificultades técnicas mientras vamos llegando al final del programa, Martín. Entendemos entonces que esos recursos que apetece el mundo pueden ser convertidos en instrumento de intercambio, tanto en lo económico como en lo productivo, si no salen los recursos crudos de la Argentina, que esto también aporta al desarrollo. Quien quiera entonces un recurso que la Argentina tiene y esté interesado en invertir en ella, debe asociarse al Estado argentino y será pagado no con divisas que no las imprime, sino con recursos auténticos. De eso estamos hablando. Sí, estamos volviendo al orden natural de las cosas. Tal cual. Porque todos los economistas argentinos, todos, prácticamente sin excepción, no hablan de economía, son de la crematística. Uh-huh. La economía es el bien que se come y después. Sí, de hecho, Pero el origen de economía proviene de la administración de la casa común. ¿Me estás escuchando, Martín? Sí, yo te escucho bien. Quiero que refuerces la convocatoria para el sábado, así cerramos el programa que tenemos que entregar en estos mismos minutos. Bueno, en Justo Villegas, 2367, frente a la Plaza de San Justo, el sábado 13 de julio a las 17 horas los esperamos en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, que es nuestra casa, nuestro hogar. Allí vamos a estar entonces departiendo en torno del modelo argentino para el proyecto nacional, la carta de navegación para un eventual gobierno popular, para el cual no es este el momento de elegir los nombres. Así es, y esperamos que Ariel Majirena, aquí presente, y estos inconvenientes tecnológicos que no nos permiten cerrar correctamente el programa de hoy. ¿Me escuchás, Martín? Te quiero dar un abrazo y agradecer este tiempo que compartiste con nosotros y además invitarte, esto probablemente lo escuches en la grabación que te voy a enviar en un rato, para otra oportunidad para disponer de este espacio que tenemos en FM Radio Cristal de lunes a viernes de 21 a 22. Nosotros nos encontramos mañana. Esto fue Y se nos vino la noche. Te esperamos en nuestro próximo programa. De lunes a viernes, de 12 a 13, te invitamos a